La cena del domingo en casa de mis padres era un ritual obligatorio, una especie de tortura silenciosa con cubiertos de plata y servilletas de lino almidonado. La mansión en Polanco, esa fortaleza de mármol y apariencias que mi padre había construido como un monumento a su éxito, siempre estaba impecable. Los pisos brillaban tanto que reflejaban las luces de los candelabros de cristal, y el aire olía a cera cara y a las flores frescas que mi madre, Socorro, mandaba cambiar cada 2 días. Pero esa noche, el aire no olía a flores. Olía a miedo. La atmósfera estaba tan densa que se podía cortar con uno de los cuchillos de plata. Mi padre, Porfirio Valadez, un hombre corpulento de 58 años que solía irradiar una autoridad intimidante, parecía haber envejecido una década en una semana. Su rostro, normalmente bronceado y seguro, estaba pálido y flácido. No había tocado su filete. Solo miraba el trozo de carne enfriándose en su plato de porcelana fina como si fuera un enemigo personal. Mi madre, Socorro, a su lado, era un manojo de nervios. Sus ojos, normalmente ocupados en juzgar a los demás, estaban hinchados y enrojecidos. Sorbía su vino tinto en pequeños tragos temblorosos, en un silencio lastimero que me crispaba los nervios. Mi hermana mayor, Evangelina, la hija dorada, de 30 años, era la única que parecía ajena al drama, o al menos, fingía estarlo. Con su vestido de diseñador y su manicura perfecta, tecleaba furiosamente en su teléfono. Probablemente publicando alguna foto de la cena en Instagram, quejándose de lo aburrida que estaba. Para ella, cualquier cosa que arruinara su digestión o su imagen pública era una molestia monumental. Y luego estaba yo. Minerva, de 28 años. La sombra en la esquina. La oveja negra. Llevaba años asistiendo a estas cenas, cada domingo, sin falta. Conducía mi auto híbrido, práctico y eficiente, hasta el corazón de Polanco, me estacionaba entre el Mercedes de mi madre y el BMW de mi hermana, y me sentaba a la mesa a jugar mi papel. El papel de la hija decepcionante. ¿Por qué lo hacía? La respuesta era patética, pero era la verdad, lo hacía por una estúpida y persistente esperanza de que algún día mi padre me viera. No que me mirara, porque siempre me miraba con decepción. Sino que me viera de verdad. Que viera más allá de mi ropa sencilla, comprada sin marca pero de buena calidad, de mis botas de trabajo cómodas, de mi ausencia de joyas llamativas. Que viera el imperio que estaba construyendo, silenciosamente, puntada por puntada, código por código, mientras ellos jugaban a ser la realeza de la Ciudad de México. Qué tonta había sido. Finalmente, el silencio se rompió. Porfirio dejó caer su cuchillo contra el plato. El clink agudo del metal contra la porcelana resonó en el comedor de mármol como un disparo. Textiles Valadez está al borde de la quiebra, soltó. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e irreales. Socorro ahogó un sollozo y se tapó la boca con la servilleta de lino. Evangelina, por primera vez en toda la noche, levantó la vista de su teléfono. Su ceja perfectamente depilada se arqueó, no con preocupación, sino con fastidio. ¿Qué? ¿Pero cómo? Papá, es imposible. Acabas de comprarle un Mercedes nuevo a mamá por su aniversario, dijo Evangelina. Su voz no reflejaba miedo por el futuro de la familia, sino irritación por la interrupción de su estilo de vida. Silencio, ladró mi padre, y fue el primer destello del hombre que yo conocía. Esas son apariencias. Deudas. Todo es una fachada. Los bancos van a ejecutar la hipoteca. La casa, esta casa, todo. Sus ojos, inyectados en sangre por el pánico y la falta de sueño, se clavaron en mí. Minerva. Necesito dinero. Sentí un frío recorrer mi espalda, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Dinero, papá. ¿Cuánto? Sabes que yo no. ¿Ayudar? Tú, Evangelina soltó una risa seca, despectiva. Una risa que había escuchado 1000 veces. Por favor, papá. No pierdas el tiempo. Está hablando de dinero real, no de la morralla, calderilla, que sacas vendiendo tus tiliches, trastos,
por internet. ¿Qué le vas a dar? ¿500 pesos? ¿1000? ¿Para qué alcanza eso? ¿Para la gasolina de mi auto? Ignoré el veneno de mi hermana. Era el ruido de fondo de mi vida. Me concentré en mi padre. Papá, ¿de cuánto estamos hablando? Porfirio se inclinó sobre la mesa. Su aliento olía a vino caro y a miedo rancio. Su rostro era una máscara de desesperación y, aún así, de arrogancia. Sé que tienes ahorros, Siseo. Ese fondo, del que siempre hablas. Ese dinero que guardas, para hacer crecer tu negocio. Lo necesito. Todo. No estaba pidiendo. Estaba ordenando. Papá, ese dinero no es, intenté explicar, intenté decirle que ese fondo no era una alcancía. Dame tus ahorros de vendedora, me ordenó, su voz subiendo a un grito que hizo vibrar los vasos. El negocio familiar está en juego. Tu apellido está en juego. Me quedé helada. Lo miré fijamente, viendo por primera vez al hombre detrás del mito. Él creía que yo era pobre. Estaba convencido de ello. En su mente, mis ahorros eran quizás unos cientos de miles de pesos, lo suficiente para pagar una factura de luz atrasada o la nómina de una semana de su fábrica fallida. No tenía ni la más remota idea de la verdad. No tenía idea de que esos ahorros de vendedora eran, en realidad, el capital operativo de una empresa multimillonaria, una plataforma tecnológica que movía millones de dólares al mes. En ese momento, mientras lo miraba, al hombre que había pasado toda mi vida intentando impresionar, al hombre cuyo respeto anhelaba más que el aire, solo sentí lástima. Este desprecio no era nuevo. Era la base sobre la que se había construido nuestra relación. Era la banda sonora de mi vida adulta. Todo había empezado 6 años atrás, el día de mi graduación. Me había graduado con los más altos honores en administración de empresas de una de las universidades más prestigiosas del país. Estaba eufórica. Sentía que el mundo era mío. En la fiesta, rodeada de los amigos ricos de mis padres que me daban palmaditas en la espalda, mi padre me llevó a su despacho alfombrado. El olor a cuero y tabaco de puro era abrumador. Me sirvió un coñac que no quería y me ofreció lo que él consideraba el premio gordo, un puesto gerencial junior en Textiles Valadez. Es un buen comienzo, Minerva, dijo, con esa voz condescendiente que usaba cuando creía que me estaba haciendo un favor. Empezarás desde abajo, claro. Pero aprenderás el negocio real. Cómo se mueve el dinero de verdad. No esas tonterías de libros de texto. Respiré hondo. Había ensayado ese momento. Gracias, papá. Es un honor. Pero no voy a aceptarlo. Dejó su copa sobre el escritorio de caoba. El sonido fue seco. ¿Qué? Voy a empezar mi propio proyecto, dije, mi voz temblando solo un poco. Voy a trabajar con la tía Teodora y otras artesanas. Voy a crear una plataforma digital para vender su trabajo, internacionalmente. Mi tía Teodora. La hermana de mi padre. Una maestra tejedora en un pequeño pueblo de Oaxaca. Para mi padre, ella era el símbolo de todo lo que odiaba, las raíces indígenas que él se esforzaba por blanquear, la pobreza digna, que él consideraba patética, y la negativa a progresar, es decir, mudarse a la ciudad y trabajar en una fábrica. La había repudiado hacía décadas, borrándola de la historia familiar. La cara de Porfirio pasó del desconcierto al asco en menos de un segundo. Teodora, escupió el nombre. ¿Vas a rechazar un puesto en mi empresa, para irte a esos pueblos polvorientos de Oaxaca? ¿Para jugar a las muñequitas con esa mujer analfabeta? Estás tirando tu futuro a la basura. Estás escupiendo sobre mi legado para ser una marchanta. Una vendedora de mercado. ¡Qué vergüenza! Lárgate. Esa fue la primera vez que le dije que no. Su mirada de repulsión se quedó grabada en mi memoria. Salí de su despacho ese día sabiendo que estaba sola en esto. Con 20,000 pesos que me prestó mi tía Teodora, empecé Raíz Digital.
El desprecio continuó, año tras año, volviéndose más sutil, pero igual de doloroso. Se convirtió en el pasatiempo favorito de mi familia. Hace 2 años, en Navidad, Raíz Digital estaba empezando a despegar. Ya no era solo yo en mi departamento, tenía un pequeño equipo de 4 personas y acabábamos de cerrar nuestra primera ronda de capital semilla con un fondo ángel. Estaba increíblemente orgullosa. Para celebrarlo, decidí hacerle a mi madre un regalo que simbolizara mi mundo. Pasé semanas buscando la pieza perfecta. Finalmente, la encontré, un rebozo, chal, de seda espectacular, tejido a mano por doña Elodia, una maestra artesana de más de 80 años en San Luis Potosí. Había sido teñido con tintes naturales y los patrones de plumas de pavor real habían tomado 6 meses de trabajo en un telar de cintura. Me había costado 15,000 pesos, una fortuna para mí en ese entonces. Era una pieza de museo. Se lo di en Nochebuena. Ella rasgó el papel de regalo de lujo, sacó el rebozo y lo sostuvo con la punta de los dedos, como si estuviera sucio. «Ay, mija», dijo con esa sonrisa tensa que usaba para disimular su decepción. «Qué rústico. Muy típico. Gracias». Lo dobló sin cuidado y lo dejó a un lado, debajo de una caja de chocolates importados que Evangelina le había regalado. Una semana después, volví a la casa a recoger algo que había olvidado. Encontré a Lupita, la empleada doméstica que había trabajado con nosotros por años, en la sala principal. Estaba sacudiendo los muebles. Y estaba usando el rebozo de 15,000 pesos para limpiar el polvo del piano de cola. Me detuve en seco. El aire abandonó mis pulmones. «Lupita», dije, mi voz apenas un susurro. ¿De dónde sacaste eso?» Ella se asustó, pensando que había hecho algo mal. «La señora Socorro me lo dio, señorita Minerva. Me lo encontré en el cuarto de servicio». Dijo que era un trapo bonito para los muebles finos, que la tela era buena para sacar brillo. ¿Hice algo malo? Sentí un vacío helado en el estómago. «No, Lupita. No, tú no hiciste nada malo», le aseguré, tragando saliva. «Quédatelo. Se te ve bien». No era culpa de Lupita, ella no tenía cómo saberlo. Era mi madre. El valor que yo le había dado, la historia que le conté sobre doña Elodia, los 6 meses de trabajo, para ella, era un trapo. Un trapo bonito. Y luego estaba el contraste. El mes pasado, Evangelina, mi hermana, presumió que la habían ascendido a directora de marketing regional para Latinoamérica en la marca de fast fashion para la que trabajaba. Una empresa conocida por explotar trabajadores en Bangladesh y por robar descaradamente los diseños de las comunidades indígenas que yo intentaba proteger. Mis padres, por supuesto, estaban extasiados. Organizaron una cena de celebración en uno de los restaurantes más caros de Polanco. Hubo champaña, regalos caros, discursos interminables sobre la hija exitosa, el orgullo de la familia Valadez. En un momento de silencio, mientras esperábamos el postre, traté estúpidamente de compartir mi propia noticia. «Felicidades, Evangelina. Es un gran logro». Hablando de cosas buenas, Raíz Digital acaba de firmar nuestro primer acuerdo de distribución en Tokio. Van a poner nuestros productos en las tiendas departamentales más lujosas de Ginza. Mi padre ni siquiera me miró. Levantó su copa vacía en mi dirección general, buscando al mesero. qué bien», dijo, distraído, como si le hubiera dicho que había encontrado un buen lugar para lavar mi auto. «Ahora, Minerva, ¿podés traerme otra cerveza? La tuya se está calentando». No era una invitada. Era la mesera. Ese era mi museo del dolor. Una colección de miles de pequeñas humillaciones, cada una recordándome mi lugar. Así que, cuando mi padre me gritó en esa cena dominical, exigiendo mis ahorros de vendedora, algo dentro de mí finalmente se apagó. Esa pequeña, patética y estúpida llama de esperanza. «No puedo, papá», dije, y mi voz salió sorprendentemente tranquila, casi fría.
Ese dinero no es mío. Es de la empresa. Es el pago de los artesanos. Es para los materiales. Es el sueldo de mis empleados. La cara de Porfirio se congestionó de una ira púrpura. ¿Empleados?, se burló. ¿Qué empleados? ¿Otros vendedores de collares? ¿Tus amiguitos hippies? Tengo 64 empleados, papá, respondí, mi voz firme. Ingenieros de software en nuestro equipo de plataforma, especialistas en logística internacional, expertos en marketing digital, fotógrafos, curadores de contenido. Gente real con familias reales. Mentiras, rugió. Y entonces, en un arrebato de furia que nunca le había visto, agarró su copa de vino tinto y la estrelló contra la pared, justo detrás de mí. El cristal explotó. El vino salpicó mi blusa de seda blanca, manchándola de un rojo oscuro, como sangre. Socorro, gritó, un chillido agudo. Deja de mentir, me apuntó con un dedo tembloroso, su cuerpo vibrando de rabia. ¿Llamas a ese puesto de mercado una empresa? Eres una vergüenza. Mírate. Ni siquiera puedes vestirte como una persona decente. Tu hermana, Evangelina. Ella sí da prestigio a esta familia. Ella sí sabe lo que es el éxito. Tú solo nos traes lodo. Evangelina sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha, triunfante. Eres una egoísta, Minerva. Deberías darnos vergüenza. Papá te pagó una carrera en una universidad de prestigio, te dio todo, y ahora que la familia te necesita, ¿te atreves a esconder tu miserable dinero? Siempre serás una simple vendedora de tiliches. Patética. Fue la gota que derramó el vaso. Mi paciencia, cultivada durante 28 años, se evaporó. Se disolvió. Ya no sentía dolor. Ni tristeza. Ni ira. Solo un frío y absoluto vacío. La conexión se había cortado. Me levanté de la mesa. Doblé mi servilleta y la puse junto a mi plato intacto. Ya terminé, dije en voz baja. No te atrevas a irte, gritó mi padre. No he terminado contigo. Voy al baño, respondí sin mirarlo, mi voz muerta. A limpiarme el vino que me aventaste. Caminé hacia el baño de visitas, un santuario de mármol y toallas bordadas. Podía escuchar el sonido de los sollozos histéricos de mi madre de fondo. Mientras me limpiaba la mancha de la blusa con agua fría, viendo cómo el vino se diluía en un rosa pálido, mi madre entró corriendo, cerrando la puerta detrás de ella. Sus lágrimas eran reales ahora, manchando su maquillaje caro. Minerva, por favor. No entiendes, susurró, agarrándome del brazo con una fuerza sorprendente. ¿Qué es lo que no entiendo, mamá?, dije, mirándola en el espejo. ¿Qué papá acaba de aventarme una copa de vino a la cabeza? ¿O qué Evangelina me llamó patética mientras tú te quedabas callada? Oh, no, lo entiendo perfectamente. No es eso, soltó, su voz quebrándose. Tu padre va a perderlo todo. La casa, Minerva. Esta casa. Los bancos nos van a embargar. Nos van a echar a la calle. ¿Te imaginas la humillación? ¿Lo que dirán nuestras amigas? Ah. Ahí estaba. La verdadera preocupación. No la ruina, sino la humillación pública. Me reveló la verdad. La deuda no era pequeña. Eran 10 millones de pesos en préstamos inmediatos que no podía pagar. Los proveedores lo estaban demandando por fraude. El banco iba a ejecutar la hipoteca de la casa de Polanco a finales de la semana. Pero, dijo, sus ojos iluminándose de repente con una chispa de esperanza desesperada, casi maníaca. Hay una última oportunidad. Tu padre ha pasado los últimos 6 meses moviendo cielo, mar y tierra para conseguir una reunión. Una cena. Con un inversionista. ¿Un inversionista?, pregunté, escéptica. ¿Quién en su sano juicio invertiría en una empresa textil anticuada y moribunda? Sí. Uno muy
Muy importante. El Rey Midas, de las startups en México. Se llama Octavio Solís. Es el socio principal de Fondo Fénix. Es nuestra única oportunidad. La cena es el próximo jueves, en el Dulce Patria. Tu padre quiere que toda la familia esté allí. Tenemos que vernos perfectos, unidos, como una familia exitosa. Mi sangre se heló. Dejé de respirar. Me sostuve del lavabo de mármol. El mundo pareció detenerse, todo el sonido se convirtió en un zumbido agudo. ¿Qué dijiste?, susurré. ¿El nombre? Octavio Solís, repitió mi madre, impaciente. ¿Lo conoces? ¿Qué si lo conocía? Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Me había reunido con Octavio Solís una docena de veces en los últimos 3 meses. Él y su equipo habían hecho un due diligence exhaustivo de Raíz Digital. Habían revisado mis finanzas, mi modelo de negocio, mi plataforma tecnológica. Había llevado a Octavio personalmente a los talleres en Oaxaca. Lo vi sentarse en el suelo de tierra con doña Elodia, maravillado por su trabajo. Octavio Solís era el socio principal del fondo de capital de riesgo que estaba, en ese preciso momento, finalizando los documentos legales para liderar nuestra ronda de financiamiento Serie B. La cena del jueves. Mi padre creía que él la había conseguido. La realidad era mucho más simple y más irónica. Probablemente había rogado y suplicado a la asistente de Octavio durante meses. Ella, viendo cientos de correos del señor Valadez, y sabiendo que Octavio estaba en negociaciones con la señorita Valadez, debió pensar que eran parte del mismo grupo, que mi padre era mi socio o mi director financiero. Y para no molestarme a mí, su inversión estrella, le dio un sí vago a mi padre para quitárselo de encima. Un sí que Porfirio, en su desesperación, interpretó como su salvación. La cena del jueves no era para salvar Textiles Valadez. La cena del jueves era para celebrar la nueva evaluación de Raíz Digital. Una sonrisa lenta, helada, se dibujó en mi rostro. Miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era una víctima. Tenía los ojos fríos y brillantes. Claro, mamá, dije, mi voz recuperando toda su fuerza, suave como el acero. No me la perdería por nada del mundo. Ahí estaré. El jueves por la noche llegué al Dulce Patria, el epicentro del lujo gastronómico en Polanco. El restaurante estaba lleno del zumbido de la élite de la Ciudad de México, políticos, empresarios, celebridades. El aire olía a dinero y a alta cocina. Mi familia ya estaba allí, en una de las mejores mesas, cerca del ventanal. Eran la imagen perfecta de la opulencia. Mi padre, Porfirio, embutido en un traje italiano carísimo que probablemente costaba más que mi auto. Se veía pálido, pero había recuperado algo de su arrogancia. Mi madre, Socorro, ahogada en perlas y con un peinado rígido por la laca. Y Evangelina, con un vestido de diseñador rojo brillante que gritaba, mírenme, sus labios pintados a juego. Estaban visiblemente tensos. Mi padre no dejaba de ajustar su corbata. Mi madre retorcía una servilleta de lino en su regazo. Evangelina bebía champaña demasiado rápido. Yo caminé hacia ellos. A diferencia de ellos, yo estaba tranquila. Llevaba un vestido negro, de líneas sencillas pero de un corte impecable. Había sido hecho a mano por una de mis mejores diseñadoras textiles en Chiapas, utilizando algodón orgánico tejido en telar de cintura con sutiles hilos de plata. Mis únicos accesorios eran unos aretes de ámbar puro que brillaban con una luz cálida y propia. No necesitaba gritar, dinero, mi ropa susurraba, valor. Evangelina me barrió con la mirada, sus ojos deteniéndose en mis aretes. Dios mío, Minerva, siseó, su voz un cuchicheo venenoso. ¿Es en serio? ¿Ni siquiera por una noche puedes dejar tus artesanías en casa? Parece salida de un mercado de Coyoacán. Viene un hombre importantísimo. Por el amor de Dios, no lo arruines todo. Mi padre asintió, su rostro severo. Minerva. Esta noche,
Tu trabajo es simple, sonreír, asentir, y dejarme hablar a mí. No menciones tus cosas. ¿Entendido? Esta es una conversación de negocios seria. Asentí lentamente, una pequeña sonrisa jugando en mis labios. Entendido, papá. No diré una palabra. Justo en ese momento, Octavio Solís entró. Octavio, de 45 años, no vestía como mi padre. No usaba trajes acartonados. Llevaba un saco sport de lino de color arena sobre una camisa azul de calidad, sin corbata. Se veía relajado, pero irradiaba un poder real, una inteligencia aguda y un carisma que llenaba la habitación. Mi padre se puso de pie de un salto, como un resorte, casi derribando su silla. Extendió la mano con una sonrisa ancha, falsa, que no le llegaba a los ojos. Señor Solís. ¡Qué honor! ¡Qué privilegio! Soy Porfirio Valadez. Un placer conocerlo al fin. Esta es mi familia. Octavio Solís le dio un cortés asentimiento a mi padre, casi sin mirarlo. Sus ojos me buscaron a mí. Ignoró por completo, de manera deliberada, la mano extendida de Porfirio. Caminó directo hacia mí. Una sonrisa genuina, cálida y llena de complicidad iluminó su rostro. Minerva. Mi estrella, exclamó, dándome un fuerte y familiar abrazo, levantándome ligeramente del suelo. ¡Qué gusto verte! Felicidades. Leandro, mi director de tecnología, está estacionando el auto, no encuentra lugar. No sabía que traerías a tu familia a nuestra cena de celebración. El tiempo se detuvo. Podía sentir, más que ver, la reacción de mi familia. La mano de mi padre seguía congelada en el aire, suspendida en un gesto patético. Su sonrisa se había petrificado, transformándose en una mueca de horror y confusión. Evangelina abrió la boca, literalmente. Un pequeño sonido ahogado salió de su garganta. El color desapareció de su rostro maquillado, dejándola con un tono grisáceo. A mi madre, socorro, se le cayó el tenedor de la mano. Golpeó el plato de porcelana con un clink agudo que pareció resonar en todo el restaurante. Su cena de celebración, tartamudeó Porfirio, bajando la mano lentamente, como si pesara 100 kilos. Yo creí que estábamos aquí para discutir. Textiles Valadez. Octavio frunció el ceño, ahora sí mirándolo por primera vez, como si acabara de notar su presencia. ¿Textiles Valadez? Ah, el negocio de uniformes y textiles industriales, ¿cierto? Hizo una pausa, como si intentara recordar. Sí, creo que mi asistente rechazó esa solicitud de reunión varias veces, señor. Lo lamento, pero no invertimos en ese sector. No. Estamos aquí para celebrar Raíz Digital. La palabra, celebrar, pareció sacudir a Evangelina de su estupor. La confusión dio paso a una ira pura. ¿Celebrar?, espetó, su voz temblando. ¿Raíz Digital? ¿Su tiendita? ¿La página esa donde vende sus collares? ¿Es una broma? Si ella solo es una vendedora. Octavio se giró lentamente hacia Evangelina. Su sonrisa amistosa desapareció, reemplazada por una mirada de puro asombro ante su grosería. Luego, esa mirada se endureció. ¿Vendedora?, repitió, su voz ahora cortante, fría como el hielo. Señorita, lamento corregirla, pero Minerva es la fundadora y CEO más brillante en la que he invertido en la última década. Su tiendita está revolucionando el comercio de lujo ético a nivel global. Lo que usted llama collares son piezas únicas que se venden por miles de dólares en Nueva York y París. Y no es una broma. Mi padre seguía sin entender, aferrándose a su propia realidad. Pero, ¿invertido? ¿Cuánto? ¿Medio millón de pesos? ¿1 millón?, suplicaba, como si cualquier cantidad pudiera salvarlo. Octavio rió. Fue una risa corta, seca, sin humor. Señor Valadez, dijo, sacando su teléfono de última generación. Con todo respeto,
tal vez debería actualizar sus noticias. O al menos, leer algo más que la sección de sociales. Abrió la aplicación de Forbes México. Tecleó algo y giró la pantalla hacia mi padre. En ese momento, vio la portada de *Forbes* en el celular de su socio. Y mi cara en ella. La foto me la habían tomado hacía 2 semanas en nuestro nuevo centro de logística. Yo estaba de pie, sonriendo, rodeada no de collares, sino de los vibrantes textiles de Oaxaca, con los datos de crecimiento de la plataforma en pantallas detrás de mí. El titular era enorme, imposible de ignorar: la tejedora de 1.000 millones, Minerva Valadez y la revolución artesanal. Mi padre leyó el titular en voz alta. Su voz fue un susurro ahogado. ¿1.000 millones? 1.500 millones de pesos, para ser exactos, dijo Octavio, guardando su teléfono. Mi fondo, Fénix, acaba de liderar su ronda de financiamiento Serie B por $50 millones. Eso le da, Raíz Digital, una valuación de 1,500 millones de pesos. Los ahorros de vendedora, de su hija, señor Valadez, se acaban de convertir en el nuevo unicornio mexicano. Octavio me sonrió, ajeno o indiferente al drama familiar que acababa de detonar. Felicidades de nuevo, Minerva. ¿Brindamos? Leandro, mi socio y circuito, llegó en ese momento, sonriendo. ¿Me perdí de algo?, preguntó. Justo a tiempo, hermano, dijo Octavio, dándole una palmada en la espalda. El momento perfecto. Hice una seña al mesero. Champán para esta mesa. Estamos celebrando. La mesa de mi familia estaba sumida en un silencio de muerte. Un silencio de shock. Porfirio tuvo que sostenerse del respaldo de la silla para no caer. Evangelina estaba blanca como el mantel, sus ojos fijos en mí, llenos de un odio y una incredulidad que nunca había visto. Socorro ampliamente se tapó la boca con la mano, sus hombros temblando en sollozos silenciosos. Nosotros, en nuestra mesa, comenzamos nuestra cena. Octavio, Leandro y yo. Hablábamos animadamente sobre la expansión a Europa, sobre la nueva tecnología de rastreo de autenticidad que Leandro estaba implementando, sobre el artículo de Forbes. Reíamos. Era la primera vez en mi vida que me sentía completamente yo misma en un restaurante de Polanco. Yo participaba en la conversación, pero una parte de mí observaba, como si viera una película, el colapso de mi familia a unos metros de distancia. Se quedaron allí, congelados, por lo que pareció una eternidad. No pidieron comida. No hablaron. Solo me miraban. Unos minutos después, vi a mi padre y a mi madre levantarse. Se acercaron a nuestra mesa. Sus movimientos eran lentos, pesados. Ya no eran los patriarcas de Polanco. Eran 2 personas mayores, derrotadas, humilladas. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una desesperación desnuda y fea. Porfirio se detuvo junto a mi silla. Su voz era un temblor. Mija. Minerva. Hija, empezó, su voz irreconocible. Yo no sabía. Levanté la mirada de mi plato. Nuestros ojos se encontraron. Estoy tan orgulloso. Tan orgulloso de ti, dijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales. Pero, ¿lágrimas de orgullo, o lágrimas por el reflejo de los signos de pesos? 1,500 millones. Minerva, tienes que salvarme. Ahí estaba. La verdadera razón. Los 10 millones, mija, continuó, su voz quebrándose. Es nada para ti. Es un vuelto. Es polvo. Soy tu padre. Tú tienes que ayudarnos. Somos familia. Mi madre, Socorro, se aferró a su brazo, su rostro descompuesto por el llanto. Siempre creímos en ti, Minerva, sollozó. Siempre supimos que eras especial. Somos tu familia. ¿Siempre creyeron en mí? Como cuando mi padre me llamó vendedora de mercado.
O como cuando mi madre dejó que usaran mi regalo de 15,000 pesos como trapo. Miré el rostro desesperado de mi padre. La aprobación que había mendigado toda mi vida, el reconocimiento que había anhelado como un adicto anhela su droga, finalmente estaba aquí. Y no significaba nada. Era hueco. Era asqueroso. No era para mí. No era para la Minerva que se ensuciaba de lodo en la sierra de Oaxaca. No era para la Minerva que pasaba noches sin dormir en centros logísticos fríos. No era para la Minerva que lloró en silencio cuando la empleada usó su rebozo para limpiar el piano. Era para la Minerva de la portada de Forbes. Era para los 1,500 millones de pesos. En ese instante, la niña pequeña dentro de mí, la que solo quería que su papá la viera y le dijera, bien hecho, esa niña, murió. Se disolvió. Y me sentí, por primera vez en mi vida, completamente, absolutamente libre. Recordé la voz de mi tía Teodora la última vez que la vi, sentadas en su telar. Ellos viven en un mundo de apariencias, mija. Un mundo de cristal que se rompe fácil. Tú estás construyendo algo real, algo con raíces. Nunca dejes que su mundo de cristal te haga sentir pequeña. Miré a mi padre. Directamente a los ojos. Mi voz salió tranquila, sin ira, sin temblor. Solo acero. Tenías razón, papá, dije suavemente. El negocio familiar está en juego. Él asintió, sus ojos brillando con una esperanza desesperada. Pero es tu negocio familiar. Tú mismo lo dijiste, continué, mi voz sin inflexiones. Y tú ya elegiste a tu hija dorada. La que te da prestigio. La del éxito real. Hice un gesto con la cabeza hacia Evangelina, que seguía paralizada en la otra mesa. Ve y pídele ayuda a Evangelina. La esperanza en el rostro de mi padre se transformó en horror, en incredulidad. Yo, dije, tomando mi copa de champán y levantándola ligeramente. La oveja negra, la vendedora de tiliches, estoy un poco ocupada dirigiendo mi empresa de 1.000 millones de pesos. Me giré hacia Octavio y Leandro, dándole la espalda a mi familia. Brindemos, dije, levantando mi copa. Por los artesanos. Por los artesanos, respondieron ellos al unísono, chocando sus copas con la mía. El clink del cristal fue el sonido más dulce que había escuchado en mi vida. A lo lejos, pude escuchar a mi madre sollozar el nombre de mi padre, un sonido ahogado, roto. Me llaman malagradecida. Me llaman una hija sin corazón. Dicen que le di la espalda a la sangre. Que olvidé de dónde vengo. Pero mientras bebo mi champán, mientras celebro el futuro de cientos de familias artesanas, me pregunto, ¿no fueron ellos los que lo olvidaron primero? ¿No fueron ellos los que decidieron que yo no valía nada, hasta que una revista les dijo lo contrario? Estuve mal al negarme a salvarlos.